Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al Dr. David Watts y qué bueno estar con ustedes hoy en este episodio de GOTC. Queremos decir gracias por hacer esta programación parte de su día. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente rápidamente, y es que voy a tratar de ser lo más limitado en decirlo. Una de las mayores cosas de esta programación es que es un formato de enseñanza, no es tanta predicación, pero es enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Y mientras hemos estado enseñando las epístolas, ahora estamos en lo que considero que es una de las mayores epístolas escritas, la reina de las epístolas, escrita por el apóstol Pablo en Efesios, mientras él estaba en la prisión en Roma. Él está escribiendo realmente a los creyentes, no solamente en una sección, sino todos los tiempos. Y él está explicando la transformación de lo que ha sucedido a los gentiles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cómo ahora están en la misma posición espiritualmente con los judíos. Y cómo esta transformación que ha sucedido en el exterior, que debe de haber tenido una transformación en el interior. Esa transformación interna debe de reflejarse en el exterior. En otras palabras, ese comportamiento debe de cambiar, el carácter debe de cambiar. Y nosotros vamos a comenzar ahora en la segunda parte de esta carta, hablando de cómo el comportamiento y el carácter debe de cambiar. La aplicación de lo que está sucediendo, la aplicación del mensaje de la cruz. Y como mencioné, voy a ser un poco limitado en que esta enseñanza se encierra en la obra terminada por Cristo. Y es un poco gracioso cómo la gente escribe y básicamente me dice, y esto sucede, es algo que sucede y lo entendemos, ¿no? Que, Pastor Gabriel, me preocupa que usted no predica el mensaje de la cruz. Y número uno, eso es absolutamente una mentira. Nosotros enseñamos esto cada semana. Lo predico cada semana en los mensajes en el Centro Familiar de Adoración. Y yo creo que lo que la gente le molesta es que yo no uso terminología que ellos quieren escuchar, que ellos quieren que yo pronuncie. Están tan envueltos en la terminología que se pierden lo que es realmente el punto. Se pierden del punto del mensaje o de la enseñanza. Y voy a decir lo siguiente. Si queremos hablar de terminología, nosotros no tenemos que ver más allá el apóstol Pablo sobre el mensaje de la cruz. Su terminología se encuentra en dos palabras, en Él, en Cristo. Esas dos referencias hablan de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y mucha gente, y yo, bueno, voy a dejar eso a un lado, pero su terminología que él emplea una y otra vez en sus epístolas es en Cristo, en Él. Y eso está hablando del nuevo pacto. Allí habla de lo que Cristo hizo y nuestra fe en esa obra terminada. Y mientras nosotros empezamos a entrar en la segunda mitad de esta epístola, esto es lo que vamos a encontrar. Cómo caminar en lo que se nos ha entregado. Cómo operar nuestra vida en lo que ha sucedido con nosotros sobre la fe en Cristo y este crucificado. Pero antes de eso, Dr. Watts, yo quiero que nosotros tomemos este momento y vamos a hablar un poco de lo que es el seminario bíblico. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué toman tanto tiempo hablando de ese seminario? Bueno, simplemente porque yo creo que es el mejor seminario en la nación. Creo que tenemos algo que ofrecer y cuando yo tengo una pasión por ello, me gusta hablar de lo que tengo una pasión y correctamente, ¿verdad? Entonces, permítame decir lo siguiente sobre el seminario. Yo sé que
realmente estoy mencionándolo mucho, pero muchos saben que estamos en el proceso de acreditación y ese proceso no es fácil. Realmente toma un averaje de 10 años para lograrlo de principio a fin. Estamos en el tercer año actualmente y todavía estamos presentando material porque hay muchas cosas que nunca hemos tenido desde el principio de los 80 y tenemos que recrear cosas y modificar cosas para el año 2022. Y yo creo que muchas cosas han cambiado desde el 84 al 2022. Hay mucho material que tenemos que anexar, muchas palabras que tienen que escribirse, muchas cosas que tenemos que poner en su lugar que realmente no tuvimos que hacer 30 y tantos años atrás. Pero sí puedo decir lo siguiente, que mientras estamos en el proceso de acreditación, muchos tienen la idea de que automáticamente vamos a recibir asistencia del gobierno. Permítame hablar de eso rápidamente. Siempre ha sido mi visión, digamos así, que mientras estamos en este proceso de acreditación para no recibir dinero del gobierno federal. En otras palabras, yo no quiero que dependamos del gobierno federal. Yo no quiero eso porque en el momento que eso suceda, entonces viene la situación que cuando recibimos dinero del gobierno federal, vamos a tener que ceder y hacer lo que ellos quieran. Y como seminario solamente me interesa una voz. Y esa es la voz de Dios. Solamente me interesa que me hable una sola voz, la voz de Dios. Así que por eso, habiendo dicho eso, yo quiero que usted se calme, porque es mi visión y la visión de todos y mi idea, digamos así, no es una idea, pero es mi convicción, otra manera de decirlo. Mientras avanzamos, que hagamos todo lo posible para que sea posible que los estudiantes tengan 18, 19, 20, 21, 35, 40, 45, 50, si quieren estar con nosotros aquí, que no tengan que tomar préstamos para poder estar con nosotros. Así que esa es mi visión y yo quería hacer eso muy claro para todos ustedes, que nosotros queremos asegurarnos de hacer todo lo posible en nuestra parte para que sea costo efectivo para usted, para que no tenga que hacer eso, no tenga que buscar préstamos. Y la razón por la cual muchos estudiantes tienen que hacerlo y no los podemos culpar es porque el costo de la educación es tan alta en la mayoría de las universidades. Cuando usted considera el costo de estudiar aquí son $3,000 por semestre, $6,000 al año, $24,000 durante 4 años, $3,000 cada semestre es cubrir el gasto del 1976 por una educación. Y cuando lo veo hoy día, y estamos hablando de $20,000, $24,000 al año, no solamente 4 años, sino el año. O más. Puede si va a un ser. programa de maestría, un programa de especialización. Las universidades cristianas pueden tener un costo más de $30,000 por Exacto. año. Y porque es los una institución préstamos de privada. 4 años que uno puede tomar, puede ser más de $100,000 o más. Y lo que quería decir es que, bueno, el seminario al que yo asistí para mi doctorado, Southern Seminary, dirigido por el doctor Albert Mohler. El doctor Albert Mohler no es una persona con la que yo estoy de acuerdo teológicamente con todo lo que él dice, pero sí estoy de acuerdo con algunas cosas que él predica. Sin embargo, políticamente es una voz conservadora y él ha dejado en claro que Southern es un lugar en el que tienen 5,000 estudiantes y jamás van a aceptar ayuda financiera federal, ni tampoco préstamos federales del gobierno para su seminario, y es el mismo tipo de filosofía que tenemos. No, bueno, vamos a atrevernos a hacer todo lo que podamos Así es. para mantener el costo bajo, Así es. todo lo que podamos para asegurarnos de que todo sea económico. Yo participé en un plan de pagos para mi doctorado y en JSBC tenemos un plan de pagos también Así hasta es. cierto punto. Se hace un pago mensual para liquidar su cuenta y estamos tratando de hacer todo lo posible
Y aún después, bueno, mucha gente me ha preguntado, bueno, después de la acreditación, sus precios van a subir. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para mantenernos donde estamos, haciendo lo que estamos haciendo, todo lo que se pueda. Inevitablemente así será, pero estoy tratando de disminuir el costo para que sea costo efectivo, ¿verdad? ¿no? Porque no queremos hacer discípulos de deuda. No queremos que la gente que está entrando al ministerio pastoral, evangelismo o misiones, que queden ellos cargados con estas deudas estudiantiles que tienen que pagar antes de que puedan llegar ellos a alcanzar el campo. Me rompe el corazón cuando mucha gente que quiere hacer obra para el Señor y quiere hacer cosas buenas para Dios, tienen buenas intenciones, sienten el llamado de hacer algo, son cargados con miles de dólares de deuda. Yo espero que la audiencia de esta cadena entienda que jamás, jamás, jamás comprometeríamos la palabra de Dios en cuanto a su infalibilidad y su inherencia. Jamás comprometeremos el mensaje de la cruz y jamás comprometeremos el mensaje y movimiento pentecostal del Espíritu Santo en nuestro día y lo que el entendimiento apropiado del Espíritu Santo es en referencia al mensaje de la cruz, porque parece como que hay un empuje y crítica contra algunos. Cuando se trata del Espíritu Santo, somos un instituto bíblico dirigido y lleno del Espíritu Santo y pentecostal. Así es. Nosotros no nos alejamos de eso. Y nosotros entendemos que el mover del Espíritu Santo, de la manera como el Espíritu Santo pudo venir y de la manera como nosotros podemos ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia inicial física de hablar en lenguas y tener el Espíritu Santo moviéndose en nuestras iglesias y vidas, es por causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Que todo viene de lo que sucedió en el Calvario. Lo reconocemos y lo creemos en todas las fases de la vida del creyente. Todo lo que nosotros hacemos es a través de la lente del Calvario, y yo sé que puede irritar a ciertas personas, irritó a ciertas personas cuando lo predicó el pastor Gabriel hace unos cuantos meses, pero aún hasta en el área de la vida financiera, el Señor aún quiere bendecir. Jamás hemos predicado ni jamás predicaremos que usted va a ser rico y millonario. Jamás hemos dicho que si usted nos da $100, usted va a recibir 10,000 de parte de Dios. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de bendición y la bendición de Dios con respecto a nuestra salud, familia, nuestra mente y nuestras finanzas. Así que yo sé que, bueno, no vamos a desviarnos mucho de eso, pero yo solo quiero dejar esto en claro, que jamás nos alejaremos de este mensaje de la cruz, porque todo viene de esto, todo sale de aquí. Así que nuestro deseo y nuestro enfoque es tener a instructores calificados, llenos del Espíritu en todo lo que hacemos y en todo tema que enseñamos, sea que sea matemáticas o teología. Gente llena del Espíritu Santo, gente que esté a bordo con la misión de este instituto que fue presentada por el abuelo del pastor Gabriel y por el doctor Don Paul Gray en el lanzamiento inicial del instituto. El doctor Don Paul Gray es uno de mis mentores, y el doctor o el hermano Swagger, él ha sido una persona que ha tenido la gentileza de permitirme pasar tiempo con él, y mi vida ha sido inmensamente bendecida por estar con este héroe de la fe. Así que no hay circunstancia por la que nos vayamos a desviar de la visión inicial del propósito de este instituto. Y cuando uno se fija en el lanzamiento en 1983 y 84, este instituto es para el entrenamiento de ministros en cada área de la vida, no solo vocacionalmente, pero en cada área de la que el creyente va a ser parte, porque todos somos llamados a ser ministros en nuestro mundo, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darles un fundamento sólido y bíblico, y les vamos a dar un fundamento espiritual para poder salir y ayudar en esta cosecha de los últimos días, porque Jesús vuelve pronto. Y sabes, cuando vemos eso, una de las cosas que yo creo que tenemos que entender aquí es lo que dijiste al principio, el hecho de que no importa lo que suceda, este seminario está edificado de una manera, y eso es en la palabra de Dios. Y mientras nosotros entendemos esta revelación que se ha ampliado en las últimas décadas, el fundamento de este seminario nunca ha cambiado. Ha sido más centrado
Y eso es lo que Pablo nos enseñó en Efesios, en Colosenses. Él quería que esas iglesias y los lectores y creyentes que fuesen centrados y establecidos en la palabra, y eso es lo que queremos ver aquí con cada estudiante en el seminario bíblico de Jimmy Swaggart, que sean centrados, arraigados, establecidos en Cristo. Queremos que cuando partan de aquí, que no importa lo que venga a sus vidas, no importando las corrientes de falsas doctrinas que puedan llegar en contra de ellos, que ellos no se aparten de esta palabra de nuestro Señor, que puedan permanecer fieles a la palabra de Dios, al mensaje de la cruz y la obra del Espíritu Santo. Así que, Dr. Watts, usted mencionó algo un poco de tiempo atrás, y yo quiero que nosotros hablamos de esto. Nosotros somos clásicamente pentecostales. No nos avergonzamos de eso. Y en el seminario muchos dicen, bueno, esto es una promoción. Claro que lo es. Claro que es promoción, porque nosotros sabemos lo que tenemos aquí para ofrecerles y queremos que sean parte de lo que Dios está haciendo aquí. Así que si usted está en el primero, segundo, tercer año de secundaria y quiere saber qué va a hacer el resto de su vida, denos 4 años de su tiempo para ser establecidos, centrados en el mensaje. Así que cuando partan de aquí y vayan al campo, en el campo donde Dios les lleve, que puedan ustedes estar ya entrenados y equipados para llevarlo a cabo en todas las avenidas. Y eso es lo que queremos, y yo quiero compartir algo que ha estado en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu en las últimas semanas, enseñando, ¿no? Y es lo siguiente, muchos están sintonizando, ¿no? Y son pastores, han estado pastoreando muchos años, pero no tienen el conocimiento bíblico que necesitan. Dios les ha llamado al ministerio, Dios ha cumplido su palabra, Dios está trabajando con usted y ha estado siguiendo el ministerio, el mensaje, la enseñanza. Y ha crecido tanto, ¿verdad? Vamos a decir, en su vida personal, a través de lo que Dios ya empezó a hacer en su vida. Y eso es evidente, ¿no? Pero necesita más entrenamiento. Entonces, ¿qué? Este seminario es una excelente oportunidad. Visítenos en línea, puede estudiar en línea, terminar su título, y cuando tenga ese título, después de su nombre, de aquí, de este seminario, la gente va a saber que cuando usted enseñe, ellos van a saber que lo que está enseñando es correcto. No le vamos a dar aquí basura, no le vamos a dar cosas absurdas, le vamos a dar la carne de la palabra de Dios. Y qué maravilloso será que como pastor principal de una congregación, usted pueda caminar por el pasillo aquí en Baton Rouge, Luisiana, en el Centro Familiar de Adoración, y recibir su diploma, que puede decirle a todo el mundo, yo terminé lo que empecé, yo tengo ya mi diploma del seminario, predicando o en ministerio. Sí, en licenciatura en artes de estudios bíblicos. Así es. Con una concentración ministerio en cristiano. Ministerios pastorales de niños y de jóvenes, equipado diciendo, tengo una licenciatura en artes de estudios bíblicos con especialización en ministerio pastoral. Para mí, si yo represento una iglesia pentecostal llena del Espíritu y alguien viene y es un egresado de JSBC y ahora, bueno, hay algunos que están a bordo con lo que estamos haciendo y hay otros que no, pero yo les prometo que hay muchos allá afuera que sí, y que el obtener su licenciatura aquí va a ser algo gigantesco y va a ayudarles en su ministerio en todo el mundo. Miren, un par de cosas que quiero mencionar antes de que se nos acabe el tiempo en este primer segmento, porque me hacen esta pregunta más que cualquier otra cosa. Un par de cosas que no podemos tener es a estudiantes qué bueno internacionales. Que lo mencionas. Y tampoco por la acreditación. Por el proceso de acreditación. No podemos es un problema. aceptar estudiantes internacionales por el proceso, pero cuando terminemos, entonces es algo que vamos a reevaluar. Pero actualmente, y qué bueno que lo mencionas, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso y tampoco podemos presentar clases para oyentes. Así es. Voy a explicar eso. Auditar es básicamente una clase sin tomar los exámenes o las pruebas, y básicamente está allí escuchando lo que se dice y tomando notas. Por el proceso de acreditación tampoco podemos hacer eso. Tuvimos que removerlo simplemente porque no era necesario en este momento y es una carga más. Así que si quiere tomar una clase, tiene que tomar la clase de manera acreditada.
No puede escoger otra cosa a menos de que haya tenido otras clases, otros seminarios que quiera tratar de transferir acá. Así que es algo que usted va a tener que hablar con el Dr. Watts o Jonathan Steele. Así que envíe su solicitud. 1 de agosto, ¿no? Sí, señor. Envíe esa solicitud y eso es para todos aquellos que quieren estudiar en el otoño del 2022. Nosotros tenemos cientos y cientos de aplicaciones que estamos procesando y hay tantas más que deben de ser sometidas que yo sé que Dios les está diciendo que hagan esto. Está tratando con ustedes sobre volver a estudiar y tener ese título de nosotros. Así que sometan toda la información, visítenos en línea y soliciten en este momento. Les tomará, diría yo, unos cuantos minutos el proceso de solicitud, pero si tienen transcriptos, eso tal vez tome un poco más de tiempo para prepararlo todo. Tenemos que hacer un estudio de sus antecedentes y, bueno, todo eso puede tomar tiempo. Claro que sí, las inmunizaciones son importantes, sus vacunas. Y eso realmente es todo un campo que hay personas que se están apartando de eso y eso depende de usted como ciudadano americano, ¿verdad? Es su derecho, pero es algo que va a tener que hablar con ellos para poder llevarlo a cabo. Así que mucho de eso puede tomar un tiempo, por eso les motivo. Nosotros estamos casi en el mes de marzo, ya casi estamos en abril. Eso quiere decir que la campaña estará aquí en unas cuantas semanas. Así que envíen su solicitud. Háganlo, no esperen más tiempo. Y también para la campaña, aquellos que van a venir a la campaña, si tienen alguna pregunta sobre el seminario, el Dr. Watts, su esposa Angela, quien es también Stephanie Bogart, Paris Reagan, habrán otros allí recibiendo la información. Jonathan Steele también estará allí. En cuanto usted entre al vestíbulo a su derecha, yo voy a estar ahí. Sí. No se puede perder el cartelón de JSBC que estará enseguida de nuestra butaca allá y tendremos toda la información que necesiten. Todo para que comiencen con el proceso de solicitud y, bueno, eso se convierte en un gran obstáculo. La gente llena el 50 o 60% de la solicitud y después no continúan y dicen que, bueno, dicen, yo jamás escuché de ustedes. Y después yo busco su solicitud y solamente está terminada el 50 o 60%. Sí, tienen que completarla. Terminar la solicitud, llenen el formulario y cualquier pregunta que tengan, bueno, queremos ayudarles a responderlas como podamos. Vamos a estar ahí disponibles para ustedes y llegará el tiempo antes de que se den cuenta. Bien, tenemos que ir a la pausa ahora y cuando volvamos vamos a empezar a leer la enseñanza. Y hay cosas que el Dr. Watts y yo vamos a tratar el día de hoy sobre algunas de esas características que Pablo menciona en los versículos 2 y 3 y yo creo que puede ser de mucha ayuda. Ya volvemos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta, damas y caballeros, y yo quiero que nosotros leamos el primer párrafo. Solo son 6 versículos en lo que refiere al capítulo 4, y realmente es, bueno, cuando vemos el encabezado en la Biblia de Estudio del Expositor, de allí vienen los encabezados para las enseñanzas, realmente allí es donde están, y cuando vemos otras Biblias tal vez tienen otros encabezados para otras aplicaciones. Algunos tienen párrafos que terminan un poco temprano, otros más tarde, y básicamente es encontrar un buen punto para poder ver exactamente dónde está esa transición. Pero muchos de estos, yo creo que también la mayoría de los encabezados que yo utilizo para la enseñanza vienen de la Biblia de Estudio del Expositor y el encabezado en los versículos 1 al 6 son el caminar diario. Entonces, hay características aquí que son realmente como Cristo en su naturaleza. Y cuando nosotros vemos estas características, son características que en realidad son descripciones de Cristo. Así es como Él era. Así Él es. Y si nosotros somos cristianos, es decir, seguidores, discípulos de Cristo, entonces debemos de adoptar las características de nuestro Señor.
en todo momento, cuando hay un maestro y un estudiante, una persona que está siendo mentoreada, cuando yo escucho esta palabra como mentor, menta, siempre siento como fresco. aquella persona que está recibiendo esa información, ¿no? Pero bueno, está siendo mentado. En todo momento, cuando hay esa relación, generalmente adaptan algunas de las características del mentor. No en cada caso, porque ese individuo, pues, es una persona que tiene sus propias ideas, sus propias características y su manera de ver la vida. Ellos adaptan algunas de las características de su mentor. Y como cristianos, nosotros somos seguidores de Cristo, lo que quiere decir que las características que Él tiene, nosotros tenemos que tratar de imitar o adaptarlas a nuestra vida. Entonces, lo hacemos obviamente en nuestro caminar diario de la manera como ordenamos el comportamiento. Y en todo momento muchas veces cuando Pablo dice esas palabras, caminar, generalmente hablando, una gran parte se refiere a nuestro caminar diario, cómo ordenamos nuestro comportamiento o estilo de vida. Y son características en el versículo 2 y 3 que describen cómo debemos ser. Así que escuche lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia y cómo debemos serlo. Vamos a leer, vamos a profundizar. Dr. Watts, por favor, lea el texto. Yo voy a leer las notas. Estamos en la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Yo estoy leyendo de una manera digital en un iPad y el Dr. Watts pues tiene la manera como él se siente más cómodo, el libro enfrente de él. Así que acompáñenos, vamos a leer. Estaremos leyendo en Efesios capítulo 4 del 1 al 6 en la Biblia de Estudio del Expositor. Dr. Watts, por favor. Sí, Señor. Yo pues preso en el Señor. Como se dijo, el apóstol Pablo está en la prisión en Roma. Él se considera prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandó. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Ahora, vamos a decir esto, lo vamos a ver en las notas, ¿no? Pero Pablo aquí no está hablando de la vocación sobre su ministerio. Pero vamos a ver lo que está tratando de decir. Dice aquí, se trata del orden de conducta de la persona. El creyente debe de andar conforme al Espíritu. Y solo se puede entender entendiendo que toda nuestra ayuda viene a través de la cruz, siempre haciendo la cruz el objeto de nuestra fe. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. De nuevo, todo esto es una obra del Espíritu, lo que significa que no se puede hacer por nuestras propias habilidades. La ayuda del Espíritu viene a nosotros por nuestra fe estando constante en la cruz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Habla de la unidad en respecto a la fe en Cristo y la cruz. En el vínculo de la paz. La fe en cosas aparte de Cristo y la cruz destruyen la paz porque promueve la autojusticia. Un cuerpo. El cuerpo de los creyentes. Y un espíritu. El Espíritu Santo, quien obra siempre a través de Cristo y la cruz. Esto significa que la fe en otras cosas, aparte de la cruz, no es del Espíritu Santo, sino de espíritus, plural. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra Toda vocación. nuestra esperanza está en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz es nuestra y única sola esperanza. Un Señor, Jesucristo, una fe, lo que Él hizo en la cruz, un bautismo. Nuestra salvación, refiriéndose a los creyentes bautizados en Cristo que se hizo en la cruz y no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas. Un Dios y Padre de todos. Se refiere de los redimidos solamente. Dios no es el Padre de los inconversos. Como Jesús lo dijo claramente, su padre realmente es el diablo. Quien está sobre todos. Se refiere a la supremacía. Y a través de todos. La creación de Dios. Y en todos vosotros. Por virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes a trazar esta palabra de verdad. Úngenos hoy y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablar de varias cosas aquí que mencioné la semana pasada. Cuando vemos el versículo 2 y el versículo 3, con humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, solicitados a guardar la unidad del Espíritu. Esto caracteriza a Cristo.
mucha gente tal vez no entiende esto, pero cuando vemos estos dos adjetivos, cuando habla de mansedumbre, cuando habla de la humildad, cómo describen el carácter de un individuo, estas palabras son realmente entregadas por Cristo, entregadas por Él hace unos 2000 años atrás. Las dos veces que se describió en el Evangelio, las únicas dos veces lo hizo de esta manera, manso y humilde. Entonces, cuando vemos esos adjetivos, rápidamente vemos que son lo opuesto a una posición arrogante, una actitud de que soy más santo que los demás, y así piensan algunos cristianos. Jesús se refirió a sí mismo como manso y humilde. Y es interesante para mí que las primeras características que Pablo trata aquí son la mansedumbre y la humildad, el control y la humildad, el control de la fuerza y la humildad. Para mí es fascinante el hecho de que Jesús se refirió a sí mismo como humilde, con una fuerza controlada. Realmente es conocido que él pudo haber enviado legiones de ángeles para hacer cosas para él, pero nunca lo hizo. Tuvo la habilidad de destruir, pero nunca lo hizo. Él se consideró correctamente humilde y manso mientras tenía todo el control que tenía. Autocontrol. Y me parece fascinante que Pablo toma esas dos palabras que Cristo describe allí y usa esas palabras primero en cuanto a cómo debemos ser descritos nosotros, ¿no? Mansos y humildes, bajo control. Así que quiero hablar de esto un momento, Dr. Watts, y yo quiero que usted opine. Bueno, entender quiénes somos es la base de un caminar digno. Martín Lutero tenía un término que usaba llamado Christianus sum, y en el latín significa yo soy cristiano. Cuando alguien le preguntaba cómo resisten la tentación del diablo, él decía Christianus sum, entendiendo que la base de un caminar digno es entender quiénes somos en Cristo. Y en el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me gusta lo que dice el hermano Swagger en este comentario. La fe en cosas ajenas de Cristo y la cruz destruye la paz porque promueve la autojusticia. La autojusticia es lo que uno tiene cuando la fe es puesta en cualquier otra cosa. Y yo he sido culpable de una actitud elitista en mi vida y en ese crecimiento en el pentecostalismo clásico, diciendo yo soy pentecostal, yo soy mejor que esa persona o yo estoy más cerca de Dios que esa otra persona. Esta autojustificación puede ser producida cuando nuestra fe está en el objeto incorrecto, cuando está en nuestras asociaciones o denominaciones, o en la falta de denominación, o en el hecho de que yo estoy asociado con este ministerio y no con aquel otro ministerio. Esa actitud autojustificada que el hermano Swagger presenta aquí y de la que Pablo está hablando, ¿por qué no tratamos mantener la unidad del Espíritu diciendo, miren, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida y yo quiero que ustedes experimenten la victoria? Ahora, hay cosas, hay enseñanzas falsas que tenemos que señalar. Hay que tratar yo eso. Tengo un mensaje que en algún punto, cuando yo sea llamado a predicar, voy a tratar con cierta enseñanza falsa. Yo voy a mostrar bíblicamente una enseñanza popular y dentro de eso yo no voy a tratar de arrojar un ataque a cierto pastor o ministerio en particular. Yo estoy diciendo lo que la Escritura dice. Así que tratando de mantener la paz, no estamos tratando de comprometer la palabra ni comprometeremos el mensaje en lo absoluto. Cosas que se predican desde la perspectiva del entendimiento del mensaje de la cruz deben habilitarnos a poder alcanzar esa unidad y que le digamos a la iglesia en general, mira, eso es lo que Dios nos está llamando a regresar y a hacer. Queremos que sean parte de lo que está sucediendo. Queremos que tengan una victoria total
y que experimenten esa victoria total. Martín Lutero dijo que todos somos vagabundos buscando pan y ahora podemos decirnos a nosotros mismos cómo encontrar el pan. Humildemente venimos ante el Señor diciendo, Señor, ayúdame a tener un caminar digno de lo que tú has logrado aquí en el Calvario, porque yo merecía la ira, tú merecías la ira, merecíamos la ira de Dios. Y bueno, merecíamos. Ahora, ese no es un buen lugar para estar. La ira de Dios no es algo que nosotros queremos experimentar, pero por causa de la gracia de Dios y su amor y misericordia, Él ha abierto el camino para que podamos experimentar la unidad y experimentar esa paz, no por causa de nuestra autojusticia ni por nuestras asociaciones, no por causa de nuestras denominaciones ni nuestra iglesia. Y bueno, miren, si se fijan en mi teléfono, podrán ver los números de teléfonos de pastores que son de las Asambleas de Dios, que son bautistas sureños, que son de la Iglesia de Dios, o que son independientes carismáticos. Sí. Personas que presentan la teología carismática. Yo amo a mis hermanos y hermanas en el Señor, pero yo quiero a aquellos que siguen dándose de topes contra la pared, buscando la respuesta correcta para entender que la respuesta se encuentra en el Calvario. Y tal como a ti te gusta decir, como entramos es la misma manera como permanecemos. La victoria sobre el pecado se encuentra en el Calvario y no es desde una posición de autojusticia, desde una posición de que me vean a mí. Yo tengo la respuesta correcta y tú no, así que en vez de tratar de buscar en unidad y darte la respuesta, yo voy a empujarte y decir, no, tú no entiendes esto, pero yo sí, así que vamos a permanecer en nuestro remanente que tenemos y todos los demás están mal. De eso no es lo que se trata esto. ¿A quién le está hablando aquí de unidad? A judíos y gentiles. Está hablando de que la unidad de la circuncisión y de los de la incircuncisión. Esta gente solía comer junta y ahora de repente los judíos no quieren comer. Los creyentes judíos no quieren comer con los gentiles y Pablo dice, bueno, eso está mal. Este elitismo no tiene lugar en el reino de Dios, en la iglesia. Ninguno de nosotros tenemos el derecho de ver con desdén a los otros creyentes. Aparte de que, todo lo que estamos diciendo es que yo quiero que ustedes experimenten la victoria y la paz que yo tengo y voy a decirles cómo, de otra manera, yo merecía la ira de Dios. Bueno, digamos lo siguiente, porque resaltas algo muy importante que yo quiero tratar. Y he hablado de esto muchas veces, así que no estoy hablando de algo que es nuevo. Pero en cada secta del cristianismo siempre hay personas que se consideran élites. En todo ámbito del cristianismo. Estarán aquellos en el mundo bautista que ellos se consideran propiamente por encima de los demás. Están aquellos en el mundo carismático que se consideran élite. Y están aquellos en el mundo pentecostés que hacen lo mismo. También están aquellos dentro de la comunidad del mensaje de la cruz que sienten que son y están por encima de los demás. Usted puede determinar todo lo que quiera, que usted está por encima de los demás. Pero el hecho es el siguiente, el tener esa actitud es completamente contraria, una actitud contraria a lo que es verdaderamente el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz no es tener una actitud élite donde estamos por encima de los demás y usted está criticando, maltratando, criticando, señalando. Eso no es el mensaje de la cruz. Para vivir el mensaje de la cruz, el Espíritu Santo va a obrar en su vida. Y algunos de los atributos que van a salir de allí va a ser la mansedumbre, con fuerza controlada, mansedumbre y entendimiento de que nosotros no merecemos esto. Así es. Pero agradecidos de que lo hemos recibido y como resultado, como yo he recibido esto, aunque no lo merezco, entiendo, cuando vemos en el último capítulo, nosotros no podemos agotar el amor de Dios,
queremos estar llenos de la presencia de Dios, automáticamente queremos decirle a los demás qué es el mensaje. Y aquellos que lo rechazan, no nos molestamos. Correcto. Les amamos, oramos por ellos, los dejamos en las manos de Dios, sembramos esa semilla y dejamos que el Espíritu Santo haga el resto. Y quiero decir lo siguiente rápidamente, y por favor, téngame paciencia acá. Dentro de la comunidad del mensaje de la cruz nunca debe de haber nadie. Pablo no era así. Pablo nunca pensaba, yo soy mejor que Pedro. Yo soy mejor que Juan el Amado, yo soy mejor. Ahora, él tomó una posición firme en contra de Pedro, sí, claro que sí. Él señaló él llamó error. la atención al error. Y yo, bueno, personalmente quedo perplejo con aquellas personas que critican el mensaje de la cruz, personas que son pastores o gente de la iglesia. Yo sé que eso arruina la teología del establecimiento de mucha gente, particularmente en el mundo pentecostal. Como dije anteriormente, yo tengo un mensaje que voy a compartir en algún punto en el que yo hablo o en el que hablo bíblicamente en contra de falsa doctrina que se está enseñando. Nosotros nos paramos firmes contra falsa doctrina y señalamos el error, pero no nos exaltamos personalmente, sino que decimos que esto es lo que la palabra de Dios dice. No es mi opinión, pero qué es lo que la Biblia dice. Y al hacer todo esto, aún en mansedumbre en el espíritu y correcto, en humildad con el espíritu correcto, y esa es la clave. En hacerlo el todo en el espíritu correcto. Cuando nosotros, y ya tenemos que ir a la pausa. Uno puede hacer cosas en el espíritu correcto sin comprometer lo que y la puedes hacer las dice. Cosas equivocadamente que comprometen todo. Compromete y no, la voz no se escucha y uno puede hacer cosas pensando que uno está en el espíritu correcto, pensando que uno viene de las escrituras, pero es de la propia tradición y del propio pensamiento. Entonces, ¿qué dice la escritura? Yo personalmente, en este tiempo de 18 meses de haber llegado aquí, no puedo atacar el mensaje de la cruz bíblicamente con lo que Pablo dice. Que es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que ir a la pausa, vamos a volver y terminaremos y continuaremos también porque estas características, y podemos estar semanas hablando de ellas, ¿no? De cómo el creyente debe de tener estas características, pero lo principal que quiero mencionar es cómo esto viene a ser. Cómo es que estos atributos, características vienen a ser y cómo nos damos cuenta que están funcionando. Ya volvemos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y estamos en el último segmento, continuando paciencia, llevándose los unos a los otros en amor, manteniendo la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Estos versículos son importantes. Y esto sucede como resultado del Espíritu Santo operando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien hace esto. El Espíritu Santo es quien obra y trabaja en la vida del creyente para producir estas características. De hecho, cuando vemos que Pablo, son muy similares al fruto del Espíritu, que Pablo menciona en Gálatas capítulo 2. Y estos atributos son establecidos por la obra del Espíritu Santo. Cuando nuestra fe está anclada 100% en Cristo y este crucificado, eso le da al Espíritu Santo la habilidad de producir estas características. Producir. Yo quiero que vamos a poner en la pantalla rápidamente a Gálatas 5, 21, 22 y 23, tratando con el fruto del Espíritu. Si podemos hacer eso, por favor. Yo quiero que usted vea el fruto del Espíritu, lo que se va a presentar en la pantalla. Yo creo que hace 1 año y medio atrás lo enseñamos y cubrimos esa parte, ¿no? Esa porción de la Biblia. Gracias, ahí está. Pero el fruto del Espíritu, este es el apóstol Pablo escribiendo aquí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso, ahí está la paciencia. Paciencia, ahí está en el versículo 2. Ahí está la mansedumbre, la bondad, la fe. Continuamos.
Ahí está la mansedumbre. Ahí está el control personal en contra de cual no hay ley. Ahora nos vamos a detener aquí un momento. Usted ve como algunas de estas cosas están en conexión con el fruto del Espíritu. Ahora yo quiero que usted note algo sobre el fruto del Espíritu. No son frutos plural, es fruto singular. Lo que quiere decir que cuando tiene que ver con, mientras más permitimos que el Espíritu Santo obre, más Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, en el último capítulo, más Cristo residirá en nuestras vidas y corazones. Y como resultado de todo eso, entonces van a haber cambios. Y estas cosas van a terminar siendo prominentes en la vida del creyente. No son frutos queriendo decir de que cada uno va a crecer de manera distinta, sino que todos deben de estar creciendo y fluyendo en la vida del creyente. Por eso es singular. Todas estas cosas deben de estar presentes en su vida. Debe de estar viviendo todas estas cosas en su vida. Y Pablo habla de esto anteriormente, diciendo que la obra del Espíritu que está sucediendo en nuestra vida, nosotros debemos de tener mansedumbre. Rápidamente, es interesante para mí, Claro. Acabo de pensar en esto. La palabra mansedumbre en lo natural es algo negativo. Así es. Pero para Es el algo cristiano, positivo. esto es un atributo gigantesco. Usted dice mansedumbre. Bueno, el mundo dice, yo no quiero ser manso, yo tengo que pisotear a todos para poder estar arriba. Claro. Esto se trata del más fuerte. Hay que hacer lo que se pueda para poder avanzar, hay que hacer lo que se pueda para estar a cargo y en control, ser el más poderoso, el líder. A menudo enfatizamos cómo en la iglesia queremos entrenar a líderes, y yo entiendo el valor de entender el liderazgo hasta cierto punto, pero Pablo nos está diciendo que con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre para el mundo no tiene sentido, pero para Dios es un atributo y es una virtud gloriosa Habla de del la cristiano. humildad. Y bueno, y yo sé que la gente, no, probablemente no me va a creer, pero en mis asuntos, algunas personas no me van a creer, en mis asuntos con tu abuelo, él siempre ha sido una persona tan humilde y llena de gracia. Y cuando él ha hablado conmigo en su programa y aún está entre las pausas acerca de cosas teológicas o lo que sea, una persona humilde, mansa, y todo lo que él ha logrado para el Señor, si yo hubiera logrado una cuarta parte de esas cosas, probablemente fuera la persona más arrogante La que uno se mayoría puede lo seríamos, imaginar. claro. Y bueno, yo solo estoy diciéndole a la multitud allá afuera que si hablamos de humildad y mansedumbre y de entender a una persona que el Señor ha usado tan grandemente, y la mayoría de la gente no va a creer cuando yo digo esto, pero esa es la actitud que todos debemos tener, que Dios nos ha dado este gran vehículo para que este mensaje salga y que no lo tomemos por sentado, que no lo tomemos a la ligera. Él cantó una alabanza no hace mucho tiempo, yo sé que es una alabanza antigua, yo jamás la había escuchado antes, acerca de cómo Él me escogió a mí. Sí. Hablando de que Él me escogió a mí, hubiera podido escoger a alguien que hablara mejor, a alguien que... Y bueno, yo a menudo he pensado, Señor, yo estoy tan agradecido de que me hayas escogido para hacer lo que me has llamado a hacer, porque hay mucha gente mucho mejor que yo, más inteligente que yo, mucha gente más carismática que yo, que hubiera podido hacer un mejor trabajo, pero nos escogiste y Dios te escogió a ti para estar en el mundo, para estar en el ministerio en el que Así estás. es. Y sea que usted le esté hablando a las masas o fielmente esté pastoreando una iglesia de 50 personas en un pequeño pueblo en algún lugar en Mississippi, Dios lo ha escogido a usted y es un privilegio, es algo grande. Así que yo solo quiero decir que yo sé que algunos creen que una persona humilde siempre está aprendiendo, interesada en lo que nuestra opinión es, y eso me humilla a mí, porque lo que sea que el Señor haga en mi vida cuando yo esté en mis 80s, espero poder ver y darle gracias a Dios y
Y bueno, he hecho cosas grandes y he cometido errores, pero jamás he tenido una mentalidad elitista y jamás me puse a mí mismo en un pedestal, sino que yo me dirigí a ti. Cuando Billy Graham murió en su lápida, yo he ido a su tumba y él quería que dijera, Billy Graham, un predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que dice. Y debajo de eso dice Juan 14:6. Cuando vemos esta palabra humildad, mansedumbre. Mire, yo lo estoy buscando aquí en mi concordancia y la tengo en mi celular aquí. Dice lo siguiente, la humillación de la mente, es decir, modestidad, humildad de la mente. Dice, teniendo una opinión humilde de nosotros mismos. Un profundo sentido de la posición moral, modestidad, humildad, mansedumbre de la mente. De eso es que está hablando Pablo, es lo que Pablo nos enseña. Y veamos eso por un momento, esa mansedumbre, eso es tener una baja opinión llana de nosotros mismos. Y hay cristianos que tienen una gran opinión de sí mismos y menos de lo que Cristo ha hecho. Nosotros tenemos que tener una opinión muy alta de Cristo y una baja de nosotros mismos, simplemente porque no somos nosotros que hicimos nada. Nosotros propiamente, nuestras fuerzas y habilidades, no podemos producir estos atributos. Cristo lo hizo y Él no tuvo que hacerlo. Eso es lo maravilloso, que Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por usted y por mí porque nos amó. Entonces, así en nuestras mentes, debemos de estar exaltando a una persona y eso es a Jesucristo. Debemos de estar proclamando su nombre. Debemos de estar menguando, disminuyendo. Debemos de estar decayendo nosotros mismos. No me ponga a mí en un pedestal. No ponga a ningún predicador en un pedestal. La única persona que debe de estar en ese pedestal es Cristo. Debemos tener una opinión pequeña de nosotros mismos y una grande de Cristo. Cuando usted tiene una alta opinión de sí mismo, se convierte en elitista. Cuando tiene una alta opinión de usted mismo, allí se convierte en un elitista. Y créame que Mike Tyson dijo algo que se le atribuye a Mike Tyson, no lo sé, pero si él lo dijo, no lo sé, pero el boxeador famoso, recuerdo que en una ocasión le pasé por el lado años y años y años atrás, estábamos en un lugar y yo estaba caminando y él entró y él no era de mi altura, él tal vez es 5'8", pero es como 4 hombres de mi tamaño doble. Mi cuello es más grande que mi cintura. Yo no quisiera estar en un ring con este hombre. Es un hombre muy, muy fuerte. Sí. Él dijo algo, o se le atribuye que él dijo esto, y lo voy a decir como él lo dice. Así que no se moleste conmigo, porque tal vez me equivoque, pero él lo dice de esta manera y yo quiero compartir con ustedes. Dijo, los medios sociales han dado a personas una plataforma para gritar cuando realmente merecen que se les dé un puño en la cara, o palabras así, dijo. Él dijo, los medios sociales le han dado a la gente la habilidad de hablar tan fuerte cuando realmente necesitan un puño en la cara. Y tenemos mucha gente en la comunidad cristiana y en la comunidad del mensaje de la cruz que tienen una muy alta estima. Yo alcanzo a tal y tal y tal y tal y tal y tal en los medios sociales cada día. ¿Quién le importa eso? ¿Qué importa eso? No se trata esto de usted. Nada de esto se trata de mí o de usted. Se trata de Él. Y cierro con lo siguiente. Tenemos que poner las prioridades correctas. Y tenemos que volver a entender que nuestra alta opinión de nosotros mismos no debe de estar sobre lo que hacemos. Cuando hace eso, es la manera de decir que realmente usted no entiende el mensaje de la cruz. Así que habiendo dicho eso, Dr. Watts, gracias. Y bueno, continuamos con este tema la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.